discutir las aplicaciones para la ciencia de la neurotecnología, y tenemos a Guillermina López Bendito, que es una de las personas más importantes en España en neurociencia. Nos viene del Instituto de Neurociencia de Alicante, que también es una institución pionera y puntera en España en neurociencia. Y le he pedido a Guillermina que explique un poco su trayectoria, sobre todo con vistas a los estudiantes, y luego Teresa es la que controla el tiempo. Avísala cuando falten 5 minutos para los primeros 45. ¿Te parece? Todo tuyo. Hola. Sí. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé cómo lo queréis. Muchísimas gracias, Rafa, y a los organizadores por invitarme. Para mí es un placer venir a estos cursos. Yo soy Guillermina, soy profesora de investigación del CSIC y llevo 17 años ya con mi grupo de investigación en el Instituto de Neurociencias en Alicante, que, como sabéis, no sé si lo sabéis, pero es un centro pionero en España y en Europa de investigación en neurociencias. El instituto, del cual soy vicedirectora actualmente, pues cuenta con 34 grupos de investigación que se dedican al estudio del cerebro. Bueno, yo hice biología, hice el doctorado en neurociencias en la Universidad UMH y después me fui a Oxford a hacer un postdoctoral en el laboratorio de Zoltán Molnar, en el Departamento de Fisiología Humana, y allí estuve 4 años y después me incorporé de nuevo con un contrato Ramón y Cajal, de estos contratos que siguen siendo bastante importantes a nivel nacional, porque son los que son con contratos de prestigio con los que se puede volver a España para hacer tu investigación. Y bueno, y desde entonces pues estoy ahí en el Instituto de Neurociencias, como digo. Os voy a contar, y me ha venido estupendo, como le decía Rafa, su ponencia, porque ha sentado las bases de la mayoría de las técnicas que os voy a contar hoy. Lo he querido hacer bastante extenso, pero muy pragmático. O sea, os voy a contar conceptos y os voy a contar una historia. No os voy a contar una historia real de lo que hacemos en el laboratorio, cómo investigamos, cuáles son las técnicas pioneras, por qué, cómo nos han facilitado el entendimiento de las redes neuronales de las que comentaba Rafa. Y como veréis a lo largo de mi charla, muchos de los conceptos que ha contado él son los que estudiamos nosotros. Y ya veréis que desde un ángulo bastante parecido. Bueno, empezamos. Ya os ha contado Rafa el problema y el gran reto de la neurociencia a nivel mundial, que es entender cómo funciona el cerebro y cómo esas 85.000 millones de neuronas que dan lugar a 100 billones de conexiones funcionan. Esto es un gran reto, sobre todo si queremos entender cómo funciona en el adulto, que es de lo que os ha estado contando Rafa. Pero el gran reto también es conocer, de hecho yo creo que es el origen, es conocer cómo se construye el cerebro. O sea, cómo esas neuronas nacen, se mueven, se colocan, se identifican, se conectan y se ensamblan con un sentido funcional que haga que nuestro cerebro funcione como lo hace y que seamos lo que somos cada uno. Y eso es un reto también en sí mismo. Dentro de esos 80.000 millones de neuronas, 20.000 millones trabajan para los sentidos. ¿Por qué? Porque el cerebro está continuamente recibiendo información sensorial de lo que nos rodea. Nosotros somos lo que recibimos y lo que percibimos de lo que nos rodea y cómo lo interpretamos. Entonces, mi laboratorio se centra en el estudio de estos circuitos, los circuitos sensoriales. Aquí tenéis un ejemplo de la corteza cerebral. No sé si veis mi ratón, ¿lo veis? Sí. Vale. Este es un ejemplo de la corteza cerebral y, como veis, pues las áreas de la corteza cerebral se identifican en función y anatomía en distintas regiones.
Cada región de la que hablaba Rafa antes, por ejemplo, la corteza visual, pero hay muchas otras cortezas cuyas neuronas se encargan de procesar un tipo de información. Esta información se codifica en lo que se denominan mapas sensoriales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un conocimiento muy preciso del espacio sensorial que nos rodea. Es decir, tanto en la corteza visual existe un mapa retinotópico, es decir, de la retina que hace un barrido de toda la imagen que estamos viendo, y todas esas neuronas están codificadas en la corteza visual para procesar ese mapa sensorial visual. Y así igual para los tonos en el auditivo, para la corteza somatosensorial que procesa la información de toda nuestra parte sensorial táctil y otras de nuestro cuerpo entero. Y todo ese, digamos, mapeado sensorial está codificado en esas neuronas que están en esa corteza. Lo que es fascinante, y a mí me lo ha parecido siempre y por eso me he dedicado a ello, es que ese procesamiento y ese mapa y esa construcción de esas áreas sensoriales se produce antes de que la información sensorial llegue a ellos. O sea, se produce en estadios embrionarios, en estadios muy tempranos, antes de incluso de nacer. Entonces, ¿cómo el cerebro sabe cada área, cada región, cada neurona a qué sentido sensorial pertenecerá? Esa es la cuestión. Y eso es lo que nos ha llevado a muchos neurocientíficos durante muchos años a entender cómo lo hace, cómo el cerebro se construye a sí mismo. ¿Cuáles son las grandes preguntas que a día de hoy, después de muchas décadas, seguimos estudiando? Es cómo se forman y refinan esos circuitos, qué papel juega la actividad intrínseca, espontánea, a la que se refería Rafa antes, y esto es uno de los puntos más importantes de mi grupo, cómo interactúan los genes, el entorno, la experiencia temprana en la construcción de estos circuitos, y sobre todo un punto muy importante, si podemos intervenir. Si hay ventanas en las que podamos intervenir para corregir posibles problemas del neurodesarrollo. Para hacer todo esto y para estudiar todas estas edades muy tempranas de formación de los circuitos sensoriales, de las redes neuronales, obviamente no podemos trabajar con humanos. Tenemos que trabajar con modelos animales. Pero afortunadamente los modelos animales, como los roedores, tienen mucho que ver y mucho, digamos, preestablecido en los mecanismos que son muy similares a los que ocurren en humanos. Y aunque el periodo de gestación, por ejemplo, de un ratón sea 40 semanas, de un humano sea 40 semanas y de un ratón sea 3 semanas, muchos de los procesos que tienen que ver en el neurodesarrollo están conservados. Cuando nacen, cuando migran, cuando se conectan, cuando, digamos, tienen que ver con las primeras experiencias sensoriales, etc. Pero daros cuenta que hay siempre un desfase, es decir, lo que en humanos ocurre, digamos, antes del nacimiento, por ejemplo, el proceso de migración, de maduración, en el ratón, por ejemplo, en los roedores, ocurre inmediatamente después de nacer. Con lo cual, eso es una ventaja experimental. Podemos estudiar esos procesos en los ratones, que aunque sean pequeños, ya han nacido o están en los primeros días, ¿vale? Y los procesos, digamos, del neurodesarrollo ocurren y están evolutivamente conservados con el humano. De hecho, existe una página web en la que se puede, digamos, hacer una relación directa entre el desarrollo de un cerebro humano y el desarrollo de un cerebro de ratón. O sea que esto está bastante estudiado. Vale. Como os podéis imaginar, si ya os parecía difícil todo lo que os contaba Rafa hace un ratito, y cómo estudiar el cerebro humano en un roedor adulto es fascinante y súper complejo, imaginaros lo que es registrar, manipular y modelar la función neuronal en un embrión o en un ratón de pocos días. Pero necesitamos llegar a esa tecnología y a esa resolución, porque tenemos que entender, como decía antes Rafa, cómo
se fabrica el coche, cómo son sus piezas y cómo se, digamos, incorporan unas con otras. Para ello, la tecnología, y ahora veréis, os voy a poner ejemplos, tener paciencia, pero llegaremos a los ejemplos y los vais a disfrutar. Dependemos mucho de la técnica, de la tecnología para poder acceder a esto. Y también mi laboratorio y otros muchos estamos intentando estudiar la plasticidad innata que tiene el cerebro, que sabemos que la tiene y es enorme. El cerebro es plástico, se adapta y sobre todo se adapta en ventanas críticas en las que se puede cambiar. Si conocemos esas ventanas, en un futuro vamos a poder intervenir y cambiar problemas del neurodesarrollo, por ejemplo. Vale. Entonces, como digo, mi laboratorio se centra en comprender los mecanismos implicados en la especificidad de las áreas sensoriales. Cuáles son los genes, cuáles son los circuitos, cuáles son las neuronas, cuál es la interacción con el entorno de manera temprana que hace que una corteza decida ser somatosensorial táctil y otra decida ser visual. No solamente esto es importante en neurociencia básica, en entender el cerebro sano, sino también es muy importante para entender cuando se producen alteraciones en el desarrollo, porque estas alteraciones hoy en día sabemos que dan lugar a problemas del neurodesarrollo, patologías como el autismo, esquizofrenia y otras. El origen tiene que ver en aquellos primeros momentos en los que las neuronas nacieron y se ensamblaron mal. Entonces, tenemos que conocer qué es lo que pasó. Ok. Entonces, mi laboratorio se centra en el estudio, y ahora veréis cómo, con qué técnicas, en el estudio de estos procesos, atendiendo a todo el sistema en su conjunto. Como decía Rafa, no es la célula única, es su conjunto. Su conjunto que, para hacerlo más difícil, no solamente ocurre en la corteza cerebral, de la que hablábamos antes, sino que ocurre en todas las estaciones sensoriales, desde la cóclea, desde la retina. Esto va por varias estaciones hasta que llega a la corteza cerebral, ¿vale? Entonces, todas esas neuronas se tienen que formar mapas, se tienen que conectar correctamente y tienen que activar las neuronas corticales del área cortical en concreto para que se produzca la percepción sensorial y la respuesta motora de escape o de comportamiento que requiera esa percepción. Entonces, en el laboratorio estudiamos puntos importantes, los patrones de la actividad. Ahora veréis cómo la actividad intrínseca, espontánea, estoy de acuerdo con lo que decía Rafa, muy de acuerdo con lo que decía Rafa antes. Yo también creo, y estamos viendo en el laboratorio, y os lo voy a mostrar ejemplos, de que pensamos que es al revés. Lo que impone la percepción es cómo se construye el cerebro. Y esa actividad intrínseca está haciendo predicciones de lo que va a suceder. Esto es lo que hace. Predice el futuro. ¿Y cómo lo hace? Tenemos que realmente desarticular el código de esta actividad. Y esto es donde estamos empleando toda nuestra fuerza en el laboratorio. Después, no todas las neuronas son iguales. Hay tipos de neuronas. Y esos tipos tienen una identidad. Tenemos que conocer esa identidad, porque esa identidad marca el circuito con el que se van a conectar. Posiblemente neuronas de un tipo se van a conectar con neuronas similares a ese tipo. Entonces, cómo se originaron, cómo crecieron, nacieron, va a determinar su circuito final, ¿vale? Es importante. Y luego el impacto a largo plazo de la disfunción de estos sistemas sensoriales. Vale. Rafa os ha hablado de la imagen, de las 2 fotones, de optogenética, de neuropíxeles, de algunos registros de célula única. Yo os voy a hablar de más cosas. Os voy a hablar de imagen, os voy a hablar de imagen a mesoescala, que es cómo registramos la actividad de calcio en muchos neuronas a la vez. Os voy a hablar de imagen en 2 fotones, de optogenética. Os voy a hablar de algo que no os ha hablado Rafa, pero que tiene mucho que ver con la neurotecnología, que son las ómicas, es decir, podemos coger una célula, le podemos extraer su ADN, su ARN y saber qué tipo celular es, genéticamente, qué genes expresa. Entonces, si sabemos quién es, la podemos cambiar. Si la cambiamos, vamos a cambiar con quién se conecta esa célula, con lo cual vamos a saber qué función tenía. Tenemos que todavía saber
quién es quién, digamos, en el cerebro. Y ahora veréis, pero todo esto os lo voy a mostrar con unas preguntas biológicas, vais a ver una historia contada, ¿vale? Para que veáis para qué nos ayudan todas estas tecnologías. Trazados de circuitos, trazados virales, modelos de organoides, de los cuales estamos empezando en el laboratorio, pero no os voy a contar nada, es decir, cerebros sacados digamos, del cráneo y crecidos en una placa de Petri in vitro. Esto se está haciendo hoy en día porque es posible hacerlo con células derivadas humanas, con lo cual puedes crecer un semicerebro, digamos, pequeñito, un organoide y de ahí estudiar. Nosotros todavía no hemos empezado, pero tenemos algunas ideas que queremos testar. Vale. ¿Cuál es el desafío de todo lo que os estoy contando? El tamaño. Si el cerebro de un ratón adulto es así, el cerebro de un embrión es así. ¿Vale? Estoy hablando de milímetros. Tenemos que acceder a las neuronas, nos da ventajas, porque al ser tan pequeño también es menos móvil, con lo cual en algunas cosas es más fácil, pero veréis que esto es un reto. La dinámica es muy rápida de cambios, lo que comentabas tú antes. Aquí sí que se mueven, aquí las neuronas se mueven, porque todavía son inmaduras, se están moviendo a su sitio. Variabilidad, heterogeneidad, varias dificultades. Vale. Bueno, vamos rápido al tajo. Aquí tenéis una corteza de un cerebro de roedor que, a distinción del cerebro humano, no tiene pliegues, ¿ok? Es más simple. Pero, como digo, el 96% es idéntico en su función, en su codificación. Se parece mucho al de un humano. De hecho, si yo os enseño un cerebro de un embrión humano o de un embrión de ratón, no me lo podéis diferenciar en un momento dado. Es indistinguible. O sea, es increíble, pero mantenemos mucho evolutivamente cómo se desarrolla. Veis aquí las áreas coloreadas de distintos colores que van a procesar información de distintos sentidos. La corteza táctil en roedores se ejemplifica, es preciosa porque está la corteza de barriles, que es esta zona aquí, que sería el símil de nuestras manos para los roedores. Los roedores utilizan los bigotes, las vibrisas, para explorar el entorno. Entonces, cada bigote es como si fuera un dedo de nuestra mano, está representado en la corteza, se activará esas neuronas de esa columna cuando se mueva un bigote, esas, ¿vale? Lo que pasa es que el cerebro en desarrollo es así. Fijaros, no hay marcas, no hay anatomía, que sepamos dónde estamos, no hay nada. ¿Cómo sabemos dónde estamos? Pero sabemos que de ahí se va ahí. Eso lo sabemos, ocurre en cada uno, digamos, de los individuos, y en humanos es igual. Eso es, ¿cómo se pasa de una corteza que no tiene una identidad a una corteza que tiene identidad? Bueno, aquí ayudan los programas genéticos, los genes, como veréis, por eso tocaremos un poco de los genes, pero también ayuda la actividad. La actividad que es evocada, es decir, cuando ya nace el individuo y se le puede tocar, o estos son los experimentos clásicos de estimulación sensorial que os ha enseñado Rafa, que ya abre los ojos, que se le pueden poner pantallas con líneas y con estimulación visual, o espontánea, que también hay en el adulto, pero es muy preponderante durante el desarrollo, porque no hay estimulación exterior. El embrión está dentro de la madre en su saco, ¿no? Vale. Directo os lanzo esto. Esto es lo que nos tuvo muy ocupados en mi laboratorio durante los últimos 6 años. Es cómo podemos medir la actividad neuronal en un embrión, de manera que podamos estimular los primeros receptores incipientes que se están produciendo en sus sentidos y podamos ver cuáles son las primeras neuronas que se activan. Porque la creencia en el campo era que las neuronas, digamos, esos mapas que os he mostrado anteriores, no se generan hasta que el individuo no explora el exterior. Os voy a enseñar que esto no es así. El cerebro, por eso estoy muy de acuerdo con lo que me planteaba Rafa y ya se plantea en el campo. El cerebro lo predice antes
antes de que nacer incluso, predice que eso va a ser así y que esta corteza va a procesar información del tacto, con lo cual va a requerir clústeres individuales de activación de neuronas, o esta neurona va a estar en la corteza visual, que en el futuro recibirá información totalmente espacial seguida de exploración visual. Y ahora lo vais a ver cómo el cerebro lo ensaya esto. Fijaros que con esta tecnología que desarrollamos en el laboratorio fuimos capaces de a un embrión, fijaros aquí en esta película, que está vivo, está sin anestesiar, está sin tocar, no le hemos abierto la piel, no le hemos tocado nada, simplemente lo hemos restringido la cabeza y estamos haciendo una imagen de calcio con estos quelantes de calcio que os contaba Rafa, que nos dicen la actividad cerebral. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en este experimento es, lo estáis viendo desde la superficie, es un embrión en el que lo estamos tocando en distintos puntos de los futuros bigotes. Tiene bigotitos, pero muy, 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 muy chiquitines, porque todavía no está nacido, digamos, no los va a usar. Pero fijaros que cada sitio que le tocamos de lo que van a ser los futuros bigotes está activando distintas clústeres de neuronas en lo que será la corteza que procesará esa información. ¿Os quedáis con un concepto importante? O sea, las neuronas de ese cerebro que todavía son inmaduras, que están posicionándose en su corteza, ya están entre ellas unidas, de manera que saben que yo voy a procesar parte de este lado, yo voy a procesar parte de este otro lado. Ok, y aquí lo veis el mapa, fijaros que hay un mapa, ¿veis? Rosa, estos son las neuronas que se activan a una posición, las neuronas que se activan a otra posición, las neuronas que se activan a otra posición. Estos son cientos de neuronas. Estamos midiendo cientos de neuronas a la vez que se están activando por donde tú le tocas en ese embrión. Ok. Estos mapas, fijaros porque os decía que era complejo, esta activación de estas neuronas ocurre porque toda la vía sensorial, desde que yo le toco en el bigote hasta que le llega a la corteza, está activándose así, está manteniendo el mapa topográfico en las distintas estaciones. Una de las estaciones más importantes antes de la corteza cerebral es el tálamo. A lo mejor ya habéis oído de él. El tálamo es una estructura cerebral que está más o menos en el centro de nuestro cerebro y que es como el repetidor de la información sensorial, de la retina, de la cóclea. Toda la información llega al tálamo, y el tálamo, que en el embrión es bastante grande, y las neuronas, que van a ser las futuras visuales, táctiles, están muy juntas en el tálamo. Es la primera vez que se encuentran. ¿Por qué? Porque las que están en el oído, las periféricas, las que están en el ojo, están muy separadas. Ahí se juntan por primera vez. Y lo que descubrimos es que aquí lo veis. Este es el tálamo. No es importante que os quedéis tanto con el detalle, son los conceptos. Este es el tálamo de un embrión, estáis viendo la actividad de las neuronas. Este trozo de este tálamo es el que procesará la información de la vista. Este trozo del tálamo procesará información del tacto en el futuro, cuando nazca este cerebro. Pues bien, aquí veis que durante el desarrollo se activan juntas. Cuando se activa una onda neuronal, esa onda no se queda en la activación de células visuales, traspasa este límite y activa las táctiles. Creemos que es un mecanismo de check-in. Durante el desarrollo se hablan. De hecho, cuando hemos hecho experimentos en el laboratorio en el que le quitamos un ojo muy temprano en un embrión, este lenguaje cambia. Se están diciendo, hey, que a mí no me ha llegado la información de la retina, tenemos que hacer algo para adaptar este cerebro, para que cuando nazca ya esté adaptado a otro tipo de información. Y esto, que antes se creía que sucedía durante la vida, digamos postnatal, el cerebro lo hace muy rápido. Es como si estuviéramos haciendo una semejanza a un ciego congénito, a un sordo congénito, a individuos que han perdido el sentido desde el nacimiento, antes del nacimiento. Pues bien, Rafa os lo comentaba antes, este código, esta sinfonía, este patrón
lo podemos cambiar. Entonces, este patrón, si os lo veis, es sincrónico. Es decir, cuando un grupo de neuronas se activa, se activan otros grupos inmediatamente después. Genéticamente podemos en el tálamo, en un embrión, cambiar a esta activación que ya no sea sincrónica, que sea asincrónica. Es decir, imaginaros que le cambiamos el lenguaje del italiano al alemán. ¿Tiene algún impacto que este tálamo ya no le hable a la corteza en este idioma? Pues sí, porque fijaros que ese mapa que después en la vida postnatal va a tener de la representación de los bigotes se pierde. Si no se habla en el lenguaje correcto, en el momento correcto, el cerebro no se ensambla bien. Aunque después el ratón recibe información de los bigotes, ya no la puede procesar bien. No se ha formado el mapa de los sentidos. Ok. Os voy a hablar de otro concepto que descubrimos hace 2 años, importantísimo en el campo. ¿Por qué? Vale, ya os he contado que hay un protomapa que se está generando funcional, el cerebro está ensayando lo que va a venir. Pero ¿cada corteza sabe lo que es? Es decir, las neuronas que están ahí en la corteza sensorial, formándose en estas cortezas que están muy alejadas de la periferia de lo que se está formando en la retina, en la cóclea, ¿saben que van a ser visuales o que van a ser táctiles en el futuro? ¿Cómo lo saben? Esta fue nuestra pregunta. Voy a mostrar vídeos, que esto creo que es más didáctico. Bueno, el cerebro funciona con exactitud y esto lo adquiere en el tiempo. Es decir, cuando tocamos el hocico de un ratón postnatal, y esto es recién nacido, pero si lo tocamos durante toda la vida, lo tocas el táctil, se va a encender las neuronas táctiles. ¿Ok? No puede haber errores. Se tiene que encender las neuronas de la corteza correcta. Ok, pero ¿es así como nacemos? ¿Es así como se ensamblan desde el principio? ¿Ya se ensamblan tan definidas funcionalmente? Pues lo que hicimos fue utilizar tecnología para ahora estimular en un embrión, otra vez la estimulación táctil que estamos haciendo aquí, y ahora veis que no solamente se activan las neuronas de la corteza táctil, sino que se activan las neuronas de la corteza visual. El cerebro todavía no sabe, las neuronas de la corteza sensorial, de las cortezas sensoriales, no saben todavía a qué sentido pertenecen. Pero esto es bueno, necesitamos que por una ventana no lo sepan, porque luego, si pasa algo, se pueden adaptar, que es lo que os voy a enseñar. Esto es muy bonito y lo vimos con esta manera de poder estimular y poder registrar estas neuronas. Como veis, no me estoy deteniendo tanto en el detalle técnico, porque quiero contaros muchas cosas técnicas, sino también cómo la tecnología nos ha ayudado en el laboratorio a descubrir cosas fundamentales. Pero a día de hoy, porque el saber una corteza si pertenece a un sentido o a otro, cómo nacen las cortezas, si los sentidos nacen segregados o no, es fundamental para entender cómo se ensambla todo el cerebro, ¿no? Vale, este es el trabajo que hizo Teresa y voy a pasar muy rápido porque ella lo que encontró es que esa desconexión de los sentidos, que ya no trabajen juntos sino que se desconecten, tiene que ver con lo que ocurre en una estructura otra vez fuera de la corteza cerebral que se llama el colículo superior, que evolutivamente es muy ancestral y es una estructura que recibe también mucha información sensorial. Simplemente quiero comentaros que técnicamente lo que ocurre, y esto lo encontramos con inyecciones de virus en el colículo, en el que podemos trazar perfectamente las fibras sensoriales, lo que nos dimos cuenta es que el colículo, que está separado en varias capas, recibe la información de la retina, como veis aquí, no importa mucho el detalle, solo que sepáis que durante el desarrollo la retina coloniza el colículo, y lo que vimos es que esa entrada de la retina al colículo le dice al colículo y por tanto a los circuitos sensoriales: hey, ha llegado el momento de separarse. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el ojo, la retina en desarrollo, le dice al colículo que se tiene que separar? Que ahora cada corteza tiene que trabajar para lo suyo. Existe unas ondas, y yo siempre muestro esta imagen de laboratorios en los Estados Unidos, de Marla Feller y de muchos otros, que han trabajado
desde hace décadas en demostrar que el ojo también ensaya el futuro. Esto que veis aquí son ondas espontáneas de actividad de calcio en la retina en desarrollo. Estas ondas, veis que son ondas, son barridos de cientos de neuronas que se van activando unas detrás de otras. ¿Sabéis lo que están haciendo? Ensayar la imagen futura, porque el espacio tiene que ser así, tiene que ser completo. Cuando vemos una imagen, tenemos que hacer un mapa entero de lo que pasa aquí hasta aquí, arriba, abajo. Y eso es lo que están haciendo. Esto es antes de nacer. Fijaros que estoy lanzando preguntas para vosotros, para después. ¿Por qué? ¿Por qué estas células hacen esto? ¿Por qué saben que van a ser estas? Y ahí vamos a la genética, a los genes. El sitio donde una nace, donde la neurona nace, le dice lo que va a ser, o por lo menos las propiedades intrínsecas, principales de lo que van a ser. Ok. Estas actividades trabajan con uniones entre las neuronas. Estas uniones muy tempranas se pueden bloquear. Lo que veis aquí simplemente es que con farmacología unida a imagen podemos bloquearlas. Cuando bloqueamos el ojo, esta actividad, otra vez la hacemos asincrónica, no se producen estas ondas, veis que las cortezas actúan juntas, no se separan por un tiempo muy largo en el tiempo. Si yo cambio otra vez el lenguaje en el que el ojo le habla al cerebro central, ahora no se produce la desconexión de los sentidos. Ok, voy a avanzar. La pregunta es, ¿al cerebro le importa? O sea, ¿al cerebro le importa que no te separes en un momento dado? ¿Qué consecuencias tiene esto para el cerebro? Pues sí, le importa mucho. O sea, si tú te mantienes unido tus sentidos durante mucho tiempo, esto tiene consecuencias en cómo los circuitos sensoriales se van, digamos, ensamblando. Aquí lo que veis es imagen, esta no es funcional, no es en tiempo real, sino que podemos coger un cerebro. Ahora se pueden hacer, a ver si me sale en español, se pueden hacer procesamientos del cerebro de manera que lo hagamos transparente. Ya está fijado el cerebro. Lo podemos hacer transparente y ahora podemos ver los circuitos. Es increíble, de verdad. O sea, podemos coger un cerebro, lo podemos marcar los circuitos. Aquí veis dos colores, de un ojo y de otro, y ahora lo hacemos transparente el cerebro, con un método de aclarado de proteínas y lípidos. Entonces uno lo mete, ese cerebro transparente, en un computador, en un microscopio, y ahora hace un barrido y veis estas películas en las que podemos ver en 3 dimensiones dónde están los circuitos. Y aquí veis que esto nos dice que hay un problema en cómo se han ensamblado los circuitos visuales si no se han separado en el momento que debían. Llegamos a uno de los puntos más importantes de mi charla. Creo que voy bien. Y es esto que os enseño, es una imagen en tiempo real, un movie, una película en la que estáis viendo cuando yo le toco a un roedor, un embrión, qué cortezas se activan, ¿ok? Yo le estoy provocando la estimulación, lo que hacía Rafa antes, que en un adulto le ponía la pantalla con los... Aquí no podemos poner pantallas, estos embriones no han abierto los ojos, no lo van a abrir hasta dentro de 10 días después de que nazcan. No tienen el canal auditivo abierto, solamente tienen esos pequeños bigotitos, pero ya tienen un mapa de lo que va a ser el futuro mapa sensorial. A grosso modo, pero lo está. Vale, aquí veis cómo se activan todo multimodal. Aquí todavía no sabe quién es quién. Y fijaros, es el mismo cerebro sin tocar. Nada, no estamos haciendo nada. Fijaros cómo lo ensaya. Está haciendo lo mismo, no podríais diferenciar. Veis que se activa la corteza visual a la vez, el colículo a la vez, todo multimodal a la vez. De hecho, se lo ponemos a los estudiantes que llegan al laboratorio, estas dos movies parecidos, y le decimos, a ver, ¿cuál es evocada y cuál es espontánea? ¿Cuál es intrínseca? Y no lo saben diferenciar.
porque el cerebro está ensayando lo que está pasando y de hecho lo que está haciendo es predecir cómo se están ensamblando los circuitos. Y esto es fundamental porque si sabemos cómo se predice los circuitos, podemos predecir neuropatologías del desarrollo. Y de hecho, en humanos, en niños pretérmino y en niños, digamos, antes de nacimiento, que nacen prematuros, los neurofisiólogos y los neuropediatras, con los cuales estamos empezando a hacer colaboraciones, están midiendo la actividad cerebral en prematuros y para ellos es un factor de prognosis de cómo se está desarrollando el cerebro y cómo se va a desarrollar. De hecho, están haciendo seguimiento de estos niños y ven que algunos desarrollan autismo. Y entonces hacen correlaciones. Hey, este niño tenía un patrón anormal de esta actividad espontánea. Ok, pero nosotros ahora con los roedores lo que estamos haciendo es intentar craquear ese patrón. ¿Qué patrón? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué historia nos cuenta el cerebro? ¿Qué nos dice con este patrón? Tenemos que tener tecnología para medirlo, extraerlo y hacerlo. Ok, eso es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Tenemos el equipo de actividad espontánea, le llamamos el SPONT Team, en inglés Spontaneous. Están midiendo la actividad día tras día en ratones. Aquí veis algunos de estos ejemplos. Desde que nacen, este es el P0, día del nacimiento, una semana después, día tras día, ellos registran la actividad mesoescala de todo el cerebro y ahora, como veréis, lo registran. Queremos ir antes, estamos yendo antes de que nazcan. Algunas imágenes os las he enseñado, pero otras requieren la tecnología necesaria para tener a la madre anestesiada, el cordón umbilical y el ratón vivo en una especie de sillita que estamos fabricando en el laboratorio, en el que tú puedes tener el ratón y ahí puedes hacer imagen in vivo de lo que está pasando. Ok. Os contaba antes, esto voy a pasar muy rápido, estas estructuras que están implicadas en la separación de estos circuitos. Estamos intentando averiguar qué células, qué neuronas están implicadas en esta separación en el colículo. Pues Fabricio, Eleni, digamos, investigadores de mi laboratorio, están combinando técnicas de las que ya os ha hablado Rafa, la estimulación, optoestimulación, podemos estimular neuronas en concreto y ver qué está pasando con electrodos, medir cómo se activan esas neuronas, o podemos medirlas cuando estamos in vivo en un ratón, ¿no? Podemos estimular una región en concreto en el colículo que expresa una proteína que hace que solo ellas se estimulen y podemos medir la actividad que generan en la siguiente estación, en la corteza cerebral. Ok, voy a ir un poquito más rápido. Os hablaba de estas áreas de la corteza que tienen que adquirir su función. Os hablaba de la actividad espontánea, os he hablado de los genes. ¿Cómo las áreas tienen cómo adquieren, cómo una neurona que ha nacido ahí sabe de quién es? Antes os he contado que funciona junta, después se separa. ¿Esto cómo es? Porque antes se ha venido, ahora os voy a mostrar un poquito de datos que no hemos ni publicado todavía. Lo que se creía es que cuando uno mira expresión de genes, ve que las áreas expresan un gen o expresan otro gen, ¿ok? Sin embargo, os he contado que en el embrión estas áreas funcionan juntas. Entonces, ¿qué es la identidad de un área? ¿Los genes o la función? ¿Cómo es esto? Esto no cuadra, ¿ok? Entonces, lo que creemos en el laboratorio, y os estoy contando cosas que realmente estamos trabajando ahora, es que la hipótesis es que hay varias capas que actúan a la vez. Tienes las capas de los genes que le dicen a grosso modo a las neuronas dónde están en el espacio, y tienes la capa de la actividad que está, por así decirlo, on top of it, ¿no? Por encima, que tiene que compaginarse. En un estadio muy temprano esto está poco especificado y podía dar lugar a esa multimodalidad que vemos funcional y después se especifica. La neurotecnología nos ayuda a descifrar esto, otra vez. Ahora no es con técnicas de función, ahora es con técnicas genéticas. No es algo que hayamos inventado nosotros, ni muchísimo menos. De hecho, cada día que pasa, cada minuto, ya vamos tarde.
este es uno de los campos en neurotecnología que más rápido avanza, es la genética. Cómo podemos acceder a célula única y mirar los genes. Voy a ir rápido porque os quería contar muchas cosas. Pero bueno, lo que hemos visto es que lo que le diferencia estas áreas está en las neuronas glutamatérgicas y especialmente en una capa, que es la capa cuarta, que es la que recibe el input del tálamo, ¿vale? Entonces aquí veis cómo Fran y Dani han tenido que desarrollar tecnología para sustraer esos mapas, esa actividad espontánea. Esto requiere códigos de bioinformática especializados, que tú puedas darle un movie y le digas, extráeme con inteligencia artificial cuál es el patrón. Esto nos ha costado 4 años de desarrollo para que tú le des un movie y él te traiga los patrones. Pero fíjate qué bien lo hace, que nos dice ya en un embrión que V1 va a ser de ondas. Aquí veis, esto representan ondas, veis que no se separa la onda y que S1 va a ser de spots. Acordaros, los bigotes, los dedos, cosas que son separadas, lo visual que es un continuo. El cerebro ya lo sabe esto, ya lo está ensayando. Ok. Voy a pasar esto. He pasado muy rápido, pero lo que creemos que separa o que le dice un área, tú eres visual, tú somatosensorial, tú táctil, está codificado en las neuronas especiales de la capa cuarta, que son la capa que recibe input de los sentidos. Tiene sentido. ¿Quién se entera antes? La que recibe el input de la periferia. Pero para eso teníamos que desarrollar tecnología que nos permitiera descifrar ese código de actividad espontánea en la capa cuarta muy temprano, en ratones muy pequeñitos. Esto es lo que ha hecho una postdoctoral de mi laboratorio, Lu Wei, que ha desarrollado el 2-fotón, ha desarrollado la posibilidad de utilizar el 2 fotones para postnatales muy tempranos y ahora está incluso con embriones. Aquí veis lo pequeñito que es un ratón postnatal y aquí veis la ventana que tiene que abrir chiquitita por donde se va a meter el 2 fotones para registrar la actividad en capa cuarta en las neuronas estas y como veis ve distintos patrones. Ok. Voy a terminar con esto que creo que es muy bonito. Es que el laboratorio no solamente está estudiando las neuronas, porque en todo esto que os he contado, de la especificidad, de las áreas del desarrollo, de cómo se forman los circuitos, de cuáles son los problemas actuales del neurodesarrollo, de las disfunciones que pueden haber, no solamente están los jugadores del equipo A, digamos, ¿no?, que son las neuronas, también están los del equipo B. Y el equipo B son muy importantes, que son las células de la glía, que hasta hoy, hasta hace poco, se creía que tenían un papel secundario. Ahora ya en adultos sabemos que tienen un papel importantísimo en mucha modulación de las neuronas. Nosotros queremos estudiarlas, los astrocitos, que son un tipo de glía, en la formación de los circuitos. ¿Por qué? Porque trabajan juntos. Fijaros, esto que os he enseñado, que ha sido mi movie inicial, que si veis estaba en mi portada, es una tecnología que tenemos en el laboratorio, que podemos medir esa actividad que os mostraba antes, no solamente en un canal para las neuronas, sino en 2. Estamos mirando las neuronas y los astrocitos a la vez. Aquí veis las neuronas que están en rosa y los astrocitos en azul. Fijaros qué bonito es esto y qué complejo es. ¿Cómo vamos a descifrar este código? Porque fijaros, el código es distinto. Mirar estas neuronas aquí, esta es la corteza visual, la que procesará información visual. Fijaros cómo hace las ondas, ¿las veis? Hace ondas y la veis cómo hace ondas que siguen las dos, tanto las azules como la rosa. De hecho, parece el gato y el ratón. Una sigue a la otra. De hecho, los astrocitos siguen a las neuronas. Entonces, lo que estamos haciendo, Francesco, es que registra este tipo de actividad, ve que es distinta las distintas neuronas. Creemos que tienen su origen, es importante, porque si las cambiamos estos astrocitos y ponemos astrocitos de un área con neuronas de otra, cambiamos su actividad.
¿Veis? Las neuronas de la corteza con astrocitos de corteza funcionan sincrónico, pero si le ponemos astrocitos del tálamo, destruimos la sincronía. Luego, esto nos hace ver que el código es más complejo, no solamente es de las neuronas. Esto mediante técnicas de cultivo, que también utilizamos en neurociencias, podemos acceder más fácilmente a las preguntas, como aquí veis. Podemos extraer del cerebro y hacer respuestas fáciles. Ok. Iba a meterme en esto, pero yo no sé si da tiempo o no. No sé, creo que no da mucho tiempo. Creo que tenía como... ¿No? A ver. Yo creo que, bueno, simplemente os voy a decir una cosa. Bueno, esto lo voy a pasar. Esto tiene que ver con la plasticidad. Esto os muestro un poco lo que os decía antes, la tecnología de clearings, de iDisco, de transparencia. Fijaros que no se puede solo hacer el cerebro transparente, podemos hacer la periferia transparente. Y esto es lo que hemos hecho. Mar, una estudiante de mi laboratorio, pues ha hecho experimentos de ablación de unas áreas de lo que estimulábamos antes para ver cómo se reorganiza el cerebro. El próximo año, si me invitan, os cuento esta historia que es súper bonita, de cómo se adapta el cerebro. Y esto tiene que ver con la pérdida de los sentidos. También estamos en el laboratorio intentando recuperar sentidos mediante reprogramación, que es otra técnica que se aplica ahora a neurociencia del neurodesarrollo. Podemos reprogramar un astrocito en una neurona, esto es de locos, pero se rompe un poco el dogma que ya se ha hecho. Nosotros no hemos inventado esta tecnología, ni mucho menos. Es la reprogramación, o sea, es romper el dogma de que una neurona ya está para siempre, va a ser ese tipo. Hay una ventana de tiempo en la que se puede cambiar y se le reprograma a otra cosa. Y también se puede reprogramar astrocitos, y esto lo hemos hecho. Os quería contar esto, pero creo que ya es mucho. Y simplemente voy a terminar mi charla con esta frase que es, digamos, original, la utilizamos en el laboratorio, y es que el cerebro en desarrollo genera sus propias ondas, oleadas de expresión génica y descargas neuronales espontáneas que organizan el espacio, definen territorios funcionales y preparan cada región para su futura función sensorial. Y comprender cómo se forma y se adapta el cerebro en desarrollo no solo nos revela los principios fundamentales de la neurobiología, sino que nos desafía a innovar. La neurotecnología es la clave que nos permite observar, como ha dicho Rafa, intervenir y transformar nuestro conocimiento sobre el origen de la función cerebral. Todo lo que os he contado se hubiera sido imposible sin la neurotecnología, los avances que hemos podido hacer en el campo en general y nosotros en particular para poder responder preguntas fundamentales en neurociencia. Y con esto acabo el laboratorio y nada más. Muchas gracias. Felicitarte por tu intervención. Y yo quería hacerte una pregunta que desde que has empezado a hablar me está dando vueltas. Has hablado de todos los sentidos, pasan por tálamo, y yo quería hacerte la pregunta que qué sucede con el olfato. Exacto. Porque te iba a decir, no todos, el olfato no. Es el único que no pasa por tálamo. Entonces, sí. ¿Qué es lo que hacéis para poder recuperar el olfato? Sí, nosotros no trabajamos en olfato, pero es una muy buena pregunta. Hay varios colegas aquí en España que trabajan en olfato, en el Instituto Cajal y otros, que trabajan en olfato en desarrollo y de hecho trabajan con pacientes post-COVID, por ejemplo, intentando ver qué es lo que ha podido salir mal. El olfato creemos que la razón, bueno, que creemos nosotros no, lo que se cree firmemente es que no pasa por el tálamo porque es muy primitivo evolutivamente el olfato. El olfato va directo del epitelio olfativo a la corteza olfativa, no pasa por nada más. Entonces es muy, digamos, está en la base de
evolutivamente de la conducta de escape, digamos, ¿no? de los animales. Y por eso quizás no requiere tantos neuronas de relevo. Pero como digo, no es un sentido que nosotros trabajemos. Y sí que sabemos, por ejemplo, hablando con mis colegas que trabajan en olfato, que también hay clústeres de neuronas olfativas, no todas son iguales. Lo que no sé, a lo mejor Rafa lo sabe, pero lo que no sé es si se ha medido la actividad espontánea en la corteza olfativa. Que yo sepa, no tengo ninguna constancia, pero no me resultaría raro que también tuviera actividad espontánea. Bueno, yo aprovecho a hacerte una pregunta. Sí, quería saber qué periodos críticos consideras más vulnerables o modulables en el desarrollo neuronal. Sí, esa es muy buena pregunta y depende de cada sentido. O sea, las ventanas de tiempo de la plasticidad dependen del desarrollo de cada circuito sensorial. Por ejemplo, sabemos que en roedores el circuito somatosensorial es el primero que se desarrolla y su ventana de apertura y cierre es bastante antes que la del circuito visual. De hecho, parte de la historia que os iba a contar tiene que ver con eso, con la ventana. Esto que os iba a contar aquí es que Mar, cuando ha trabajado en el circuito somatosensorial y ha quitado la entrada de un sitio del morro, ¿no? O sea, sabéis que esto que os contaba es como si el animal tuviera los dedos grandes de la mano y otros deditos chiquitines, que son los bigotitos pequeños que tienen el labio. La pregunta que nos hacíamos es si tú quitas un trozo de los bigotes grandes, el animal puede restablecer a nivel conductual incluso con esos bigotitos pequeños su representación en la corteza y puede hacer tareas complejas. Y la respuesta es que sí, porque hay una ventana de tiempo embrionaria en la que el circuito se adapta. Entonces, por ejemplo, Mar aquí lo que encontró es que cuando quita esto, la corteza del labio se expande, se come a la corteza que ya no tiene representación porque le has quitado esta zona, ¿no? Entonces, toda esta zona del labio se expande a pesar de los bigotes del labio siguen siendo pequeñitos. O sea, el cerebro intenta sobrevivir, por así decirlo. Lo que intenta es, aunque los bigotes se queden pequeñitos, yo ahora con estos bigotes chiquititos tengo que hacer procesamiento sensorial increíble para poder utilizarlos para discriminar cosas, ¿no? Y es lo que veíamos. Fijaros aquí, estos ratones a los que Mar quitó esta parte de lo que sería la representación de los bigotes grandes y ahora los deja que se desarrollen hasta adulto y les pone a discriminar entre dos texturas, a estos con los bigotitos chiquititos. Estos roedores lo hacen perfecto. ¿Veis aquí? O sea, los ratones pueden discriminar del objeto conocido del de la textura nueva con los bigotes pequeños. ¿Por qué? Porque su corteza cerebral se ha adaptado en esa ventana de tiempo embrionaria. Cuando hacemos estos experimentos en postnatal, no pasa esto, no hay una adaptación funcional. Hola, fantástico. Oye, una pregunta. En humanos, con ciegos congénitos, por ejemplo, la corteza V1 es la que procesa la lectura de braille, que me parece súper interesante en conexión con lo que muestras, pero quizá más provocador, y la pregunta que tengo para ti, es que en cualquier vidente, si los haces ciegos, experimentalmente. Sí. Entonces se produce muy rápido. Se produce muy rápido la abertura la adaptación. de nuevo para el procesamiento metamodal. Entonces, ¿cómo de rígida es esta estructura unimodal que describes y cómo de variable puede ser? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué remanente queda para poder desenmascarar? Esa es muy, muy buena pregunta. Para nosotros es que hay distintos tipos de plasticidad.
hay una plasticidad bestial, gorda, anatómico-funcional, que es la que estamos produciendo aquí, es decir, la que se desarrolla en un ciego congénito o en animales como los que hacemos nosotros, y otra es la actividad funcional que ocurre en estos ejemplos que tú has dado, que por supuesto existe. Si es algo residual del desarrollo, es lo que pienso yo. Yo creo que hay circuitos que se quedan ahí silentes, que se pueden reactivar en procesos de plasticidad, pero por así decirlo no son los prioritarios, porque si no serían los que se activarían. De alguna manera son menos fuertes, son débiles, pero se pueden reactivar. Esta reactivación yo creo que es bastante, no quiero utilizar la palabra débil, pero débil en comparación con la que estamos viendo nosotros durante el desarrollo. Entonces sí, en efecto, existe durante toda la vida y nosotros también lo vemos. Después de la ventana hay una adaptación, pero no tiene nada que ver con la que puedes hacer en estadios tempranos. Sí, sí. Tengo una pregunta. Primero, yo he registrado el núcleo accumbens y solo por eso sé que la piriforme sí tiene actividad espontánea, porque muchas veces me pasaba de largo. Perfecto. Y agarraba la piriforme. ¿Por qué en tu charla has hablado mucho del prenatal, postnatal, prenatal, postnatal, como si hay, quizás yo de ignorante, no sé, un cambio muy marcado, porque los niños como que el mapa somatosensorial tú dices como que cuando lo muestras en estado embrionario, este ensamble de neuronas que tú dices que van a formar el mapa somatosensorial, porque ya no se define en ese momento ya como un mapa somatosensorial. O sea, igual el embrión tiene tacto y tiene olfato, oye antes de nacer. O sea, supongo el líquido amniótico lo siente. Eso es una grandísima incógnita, porque, digamos, es una diferencia muy grande entre humanos y roedores. O sea, en humanos sí que se sabe que pueden escuchar, digamos, antes de nacer, pero en roedores no. Esto es muy, muy, muy temprano. Acordaros de la ventana tan distinta, ¿vale? O sea, nosotros estamos registrando en momentos, digamos, del segundo semestre. O sea, trimestre, perdón. O sea, temprano comparado con el humano. O sea, en una corteza de ratón, digamos, antes de nacer, es abrupto el cambio. Fíjate, esto que os he mostrado, que os lo he dicho como postnatal, esto es un pecero, un recién nacido. Un pecero es unimodal. Antes de nacer es multimodal. Un día. En un día. O sea, es un proceso que va pasando, digamos, un día es muy abrupto, es el final, por así decirlo. Aquí estamos pillando el final, porque esto es un estadio de un embrión antes de nacer, digamos, un embrión de 18 días, ¿vale? A los 20 nacen, ¿ok? E20, embrionario 20 nacen. Entonces, esto es un E18, es un poquito antes de nacer. Y como veis, el porcentaje de multimodalidad es alto, pero no es tan alto como lo que creemos que habría si pudiéramos registrar antes. Por eso estamos intentando ir antes, porque creemos que estas actividades están desde antes, ¿ok? Lo que pasa es que técnicamente es muy difícil, porque aquí el embrión, si tú lo sacas inmediatamente antes de nacer, ya tiene pulmones, digamos, y puede respirar. Podemos, digamos, activarlo para que respire por sí solo. Si nos vamos 3 días antes, ya no. Requiere el cordón umbilical. Ya tenemos que hacer una tecnología en el que la madre esté ahí. ¿Ok? ¿Me sigues? ¿Y esa diferencia entre el embrión, entre el ratón y el humano, tendrá que ver con que esto de que evolutivamente el humano, cuando se pone a caminar, este cambio fisiológico de la cadera hace que la mujer como que para antes de tiempo y todo eso? Y que entonces por eso quizás no es tan diferente. Bueno, yo creo que tiene que ver porque el humano, digamos, cuando nace tiene que estar, digamos, su cerebro mucho más desarrollado para enseguida recibir información, ¿sabes? Depende mucho, digamos, de la relación
con sus padres, digamos. En los roedores es distinto, o sea, también se mueven cuando nacen un poquito, o sea, no andan así rápido, pero se mueven un poco. Sin embargo, los sentidos, digamos, el ojo está totalmente tapado y de hecho tardan 10 días en abrirlo, el párpado. Se están empezando a hacer estudios ahora de ver si a través del párpado se recibe luz y esto es una controversia. Hay laboratorios que dicen que sí, hay laboratorios que dicen que no, porque registrar la retina en un postnatal de 1 día, 2 días in vivo es casi imposible. De hecho, lo que se ha hecho es en modelos de organoides o en retinas fuera digamos que se extrae la retina y se pone en una placa de Petri y se estimula desde fuera para ver si realmente en esos primeros días del desarrollo hay estimulación posible visual, aunque no esté abierto el párpado. Pero sí. Sí, hola, gracias. Has comentado que para intervenciones en embrión tienes a la madre con anestesia general. ¿Cómo te aseguras que esa anestesia no influye en las mediciones del embrión? Correcto. Preguntaza del millón. Y esto es, no os podéis ni imaginar lo difícil que es esto, porque afecta la anestesia. Y lo que hemos hecho nosotros y todos los laboratorios que están intentando hacer esto, que por cierto, Botón Rosca, que lo ha mencionado antes Rafa, también ha sido un laboratorio aquí en Suiza pionero en el registro de la actividad neuronal en embriones anclados a la madre. Y él fue uno de los primeros laboratorios que también estuvo, me contaban, porque tenemos en contacto con ellos, años probando combinaciones de anestesia que no traspase y que se acabe con toda la actividad neuronal. Entonces, hay combinaciones de anestesias que no pasan a la placenta y con lo cual se pueden utilizar. Nosotros también utilizamos esta combinación. No es fácil, y de hecho, aún así, tienes que registrar, por ejemplo, tienes que medir, tenemos que hacer un registro del cordón umbilical, de la sangre que está circulando, la circulación por el cordón umbilical para asegurarnos de que el embrión está vivo. Varias cosas tienes que tener controladas, pero sí, esto es un reto, ha sido un reto en el campo. Bueno, pues con esto ya concluimos la primera mañana. Muchas gracias otra vez a la doctora López Bendito y volvemos a las 4. Hablaremos de formación en neurotecnología y neurotecnología en laboratorio.